Ahí está. Entonces, los datos clínicos para el trauma de cráneo son los siguientes. Esto sí se lo deben de saber. Ustedes háganlos en unas benditas tarjetitas. ¿Va? ¿Sí? Ustedes tienen que darse cuenta cuando un paciente, una por cinemática del trauma, una por mecanismo de lesión, ¿vale? Dos por cinemática del trauma, tres por evaluación. Ustedes tienen que detectar un deterioro neurológico. El deterioro neurológico va a ser aquel que vamos a identificar cuando la persona no está bien. ¿Va? Eso es un deterioro neurológico. Cuando el paciente está confundido, no sabe en dónde está, no sabe si va al trabajo, no sabe si va a su casa, no sabe ni qué ondas, ¿va? Cuando pide a la mamá, cuando que llegue su mamá, o sabe que está lesionado, pero ya se quiere ir a descansar. ¿Sí me explico? Cuando está confundido, cuando no sabe en dónde está, cuando le preguntas en dónde estás, que te diga en dónde estás y él no te dice, y evade la pregunta, y no te sabe decir qué ondas, ni en qué día está, no te sabe decir en qué año nació, no te sabe nada de eso, ¿sale? Esa es una confusión, ¿sí? Dos, cuando hay vómito. Un paciente que recibe un trauma craneoencefálico, que recibe un golpe en la cabeza, esa vibración, esa transferencia de energía va a estimular centros neurovagales, ¿sale? Y uno de esos es el reflejo nauseoso, el vómito. Entonces, es otro punto que también debemos de considerar, que debemos de tomar en cuenta. La parte de las bebidas alcohólicas o las intoxicaciones por sustancias complican, porque desgraciadamente las sustancias, recuerden que alteran el sistema nervioso. Cuando una persona está pasada de cucharadas, altera ¿cómo se llama? El sistema nervioso, ¿va? Deprime, ciertamente te pones confuso, te altera tus actividades neurológicas. Entonces, una persona pasada de cucharadas que vomita, pues tú puedes decir, pues está vomitando porque pues ya se le subió, ¿no? Aguas. Si se cayó, tuvo un golpe en la cabeza y está vomitando, pueden ser dos opciones. La mejor sería, pues ahora sí que el estómago no quería nada más y va para afuera, y la opción menos deseada es un deterioro neurológico, ¿ah? Debilidad motora, esa persona se trastabilla para caminar, es una persona que tú sacaste de un vehículo o que se chocó y salió del vehículo y anda todo mareado, caminando mal, no se puede agarrar, cositas así, ¿no? Una escala de Glasgow de 11 a 14, hay náuseas, dolor de cabeza, está desorientado, está agresivo, ¿sí? Se van a encontrar con pacientes que le dicen, es que él no es así o ella no es así, ella es muy tranquila y está increíble que la gente lo desconoce. Agua, ¿sale? Hay acúfenos, hay fosfenos, esa persona le va a decir que le molesta la luz, que le molesta el ruido, que ve foquitos, que escucha chillidos. ¿Sí me explico? Y pues problemas al caminar y problemas de algún lado del cuerpo, ¿sale? Si te das cuenta en todo esto, el paciente todavía tiene conciencia y tiene deterioro neurológico. Me puedo topar con un paciente inconsciente con deterioro neurológico. Desde el momento en que está inconsciente, hay deterioro neurológico, ¿sale? Entonces, ya lo único que tengo que ver si hay o no hay es datos de herniación. Si no hay datos de herniación, no hiperventilo. Si sí hay datos de herniación, sí hiperventilo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien, ahí está Marroquín ya, excelente. Voy por mi vasito de agua ahorita. Vengo.
Let's dom, let's dom. ¿Qué onda tú? Perdido. ¿Qué onda vos? Nada, Perdido. nada, aquí tranquilo. ¿Y lo demás qué onda? Nah, no sé, güey. Karen estaba adentro, pero no sé, se salió. Creo que no falló su internet. Sí, igual a mí medio me está fallando, pero ay, vamos con todo. Yo apenas fui tu internet, tronó el modem acá. A la madre. Sí, apenas hoy. Vamos con todo, dice Pablo, a rescatar lo que te queda, Pablo. Así es. Él puede. Bueno, entonces sigamos. Hasta aquí, datos de herniación, digo, perdón, deterioro neurológico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es disartría? Disartría es la disfunción del movimiento, no articula los movimientos, es un caminar torpe, es un movimiento Allá. ay, se me fue la palabra. Descoordinado. Ya. Sí, Muy bien. una duda también podemos tener ahí, hay que descartar un dolor en la parte del ojo, ya sea del izquierdo o derecho. Por- Ya ve que a veces hay pacientes que sienten como que dolor de cabeza en esa parte, ¿no? Y de repente se va a extender hasta la parte occipital de la cabeza y ya le provoca desorientación. Más que nada, pues, son pacientes que manejan mucho estrés bajo presión o preocupaciones. No sé si también eso lo podemos. Es que aquí hay algo importante, ¿va? ¿Cómo les puedo explicar? Ustedes tienen que encontrar una línea, ¿sí? Tienen que encontrar un sendero, un caminito antes de poder encajonar. ¿Por qué? Porque el estrés te va a dar náuseas, te va a dar dolor de cabeza, te puede dar agresividad, acúfenos, fotofobia, disartría, no hemiparesia, pero sí te puede dar alguna parestesia, ¿sí me explico? O sea, que se te entuman las manos, hormigueo, cosas así. Y el estrés jamás va a ser un dato de deterioro neurológico, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, nosotros tenemos que tomar un camino para poder encajonar todo esto. Si una persona está sentada, tú entras a una habitación y esa persona te dice, tú nunca has visto y no sabes nada de esa persona, abres una puerta y te lo topas sentado y te dice que esa persona tiene vómito, se siente muy débil, tiene náuseas, cefalea, está irritado, todo le da coraje, siente que le chillan los oídos, ve foquitos, le molesta la luz, a veces se tropieza y se siente un poco torpe y se le entumen los dedos y se siente así. ¿Tiene trauma de cráneo? Sí. Tú nunca lo has visto, tú nada más abriste la puerta y te dijeron eso de ese paciente. ¿Te vas, Deterioro neurológico, te vas exclusivamente por deterioro neurológico? TCE. ¿Por qué TCE? Lo Mm, encontraste sentado, nunca lo has visto, no sabías nada nunca de lo he él. visto. ¿Sí me explico? O vámonos a hacer un poquito más real, ¿no? Eh, pues llegas a tu casa y encuentras un familiar durmiendo y te dicen, es que él dijo que tenía todo esto y que cuando llegara Pablo le dijéramos y se acostó a dormir. ¿Le diagnosticas trauma craneoencefálico? ¿Pablo?
Ah, No, ¿verdad? no. ¿Qué tienes que empezar a hacer ahí? ¿Qué es lo Investigar. primerito que le preguntarías Investigar. a la gente que está ahí? Se golpeó la cabeza, tuvo un golpe. Si tuvo alguna caída, algún golpe, Exacto, lo si se primero que chocó con haces es, algo. ¿qué le pasó? ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué le pasó? Pues estaba bien, cuando yo me fui estaba bien y 3 horas después regreso. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Entonces, uno te dice, no, pues es que vino fulanito de tal y se dio un pleitazo. ¿Es trauma de cráneo? Sí, porque hay Dice, lesión. se echaron una discusión y quedó alterado tu familiar y se puso así. No, ¿Es un trauma de cráneo? no. No. Entonces las preguntas claves, chicos, son ¿qué le pasó? ¿Va? Si estamos hablando de si estamos hablando de estrés, es porque esa persona tiene una carga emocional muy fuerte y va a encontrarse muchos datos de esto, pero no significa un deterioro neurológico, ¿va? Una persona se discutió, no sé, no sé si tienes hermanas, ¿no? Pero tu hermana se discutió con el marido, que pues ahora sí que lo cacharon con otra, ¿no? No significa que ella tenga deterioro neurológico, ¿va? Aunque presente todo esto, ¿sale? ¿Cuándo voy a sospechar de deterioro neurológico? Cuando tengamos una lesión. ¿Sí me explico? Ok, Cuando entendido. Una tengamos una lesión. lesión, ¿va? Se cayó y se golpeó la cabeza. Ahí sí ya puedo pensar en esto, ¿sí? Le cayó un pedazo de ladrillo, le cayó una maceta donde iba saliendo, se rompió la teja y le cayó una maceta en la cabeza, o se desguindó la maceta y le cayó en la cabeza. Ahí sí ya puedo pensar en deterioro neurológico, aunque no haya sangre, ¿va? Aunque no haya una herida. Hay hay una lesión primaria que lo provocó. Si no hay ninguna herida, me voy por otro lado. Me voy por una enfermedad, me voy por una reacción metabólica, me voy por una reacción emocional, me voy por una... ¿Sí me explicó? Entonces, a ese dolor que tú dices, que duele en la parte occipital y se va hasta el ojo, ¿lo puedes encontrar aquí? Claro que sí lo puedes encontrar aquí. La única diferencia que te va a dar un deterioro neurológico es si es lesión o no es lesión, ¿vale? Claro, hay otras cosas que también te va a dar un deterioro neurológico, un evento vascular cerebral, un accidente cerebrovascular, una crisis convulsiva, un postictal, ¿va? Todo eso te va a generar, pero son otro tipo ya de situaciones, hasta un tumor. Pero regreso a lo mismo. Yo necesito cinemática, ¿sale? Yo necesito y situación. Bueno, al revés. Situación, ¿qué pasó? Y cinemática. ¿Cómo pasó? Para que yo pueda definir si catalogo a ese paciente como un trauma de cráneo, ¿va? Eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué le pasó? ¿Estamos bien? Sí. Sí, muy bien. Ok. Ya notaron estos datos. Aquí en cefalea entra cualquier tipo de dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, a mí me dan dos tipos de dolor de cabeza. A mí me da un dolor de cabeza como si fuera... ¿Han sentido alguna vez un dolor de cabeza como de cruda? No. ¿No?
Bueno. Y me da otro dolor de cabeza que es muscular, que va desde el cuello y hagan de cuenta que me empieza a doler la mitad de la cabeza y el ojo. Ya. ¿Va? Entonces, pues es eso, ¿no? Si sospechamos de un trauma de cráneo, pues le echamos la culpa a él, ¿sale? Si no, hay que averiguar por qué otra cosa es. Muy bien. Y viene lo más importante, datos de herniación. ¿Sí? Datos de herniación, vamos a encontrar una escala de Coma-Glasgow menor a 10, midriasis arrefléxica, o sea, unas pupilas muy planas, muy grandes y que no se mueven, o sea, están ahí paralizadas, ¿va? Convulsiones, tríada de Cushing, anoten la tríada de Cushing. La tríada de Cushing es, aunque se lo voy a poner abajito, patrón respiratorio alterado, bradicardia e hipotensión. Eso es tríada de Cushing. Eso se los van a preguntar en cualquier examen al que vayan. Es clásica esa pregunta. Clásico, clásico, clásico. ¿Ya lo copiaron? Ya. Muy bien. Decorticación y descerebración que pertenecen a descerebración y decorticación que pertenecen a la escala de Coma de Glasgow de 10. Con el hecho de que ustedes se encuentren decorticación o descerebración, el paciente está herniándose. Estos son datos francos de herniación. ¿Va? El cuerpo humano no te genera este tipo de movimiento hasta que esté en esta situación. Entonces, una decorticación, una descerebración es un daño cerebral importantísimo. Y no lo duden, hiperventilen. Y este cuadrito, chicos, de verde, es un anexo a la información del trauma de cráneo, ¿va? Esto no cambia ninguno de estos dos, ¿sale? Simplemente es para darnos cuenta de que sí existe algo importante en el cráneo. 1. Rinorraquia o líquido cefalorraquídeo. ¿Va? La rinorraquia o líquido cefalorraquídeo nos va a dar salida o escape de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz o del oído. ¿Sí? ¿Cómo vamos a tocar, cómo vamos a saber que es líquido cefalorraquídeo? La sangre se siente aceitosa, incluso la sangre no se mezcla con el líquido. Van a observar la sangre saliendo junto con un fluido transparente y al tocarlo y ustedes lo revuelvan en sus manos, se va a sentir aceitoso, ¿va? Ese es líquido cefalorraquídeo, como si fuera aceite de bebés, y así lo van a tocar, no lo huelan, no va a oler a bebé, ¿va? No va a tener olor, pues, no va a oler a nada.
pero así se siente el líquido cefalorraquídeo cuando lo tocas. Otorragia, salida de sangre por el oído. Este también es, ¿cómo se llama? Es dato de trauma de cráneo. Otro ejemplo, la rinorragia también, la salida de sangre por la nariz también es signo de trauma de cráneo. Pero ahí sí tienen que ser muy, muy, muy cuidadosos porque un golpecito en la nariz puede generar sangrado, ¿va? Hay gente que sangra de la nariz de manera recurrente. Hay gente que tiene muy débil la parte nasal o hay incluso que hasta por estrés hay sangrado nasal, ¿no? Entonces, cuidado al decir que el sangrado de la nariz viene a través de un trauma de cráneo. ¿Cuándo sí lo puedo confirmar? Cuando tiene presencia de líquido cefalorraquídeo. Ahí sí puedo decir que hay una rinorragia relacionada a una fractura de cráneo, ¿va? Signo de Battle. El signo de Battle es una hemorragia retroauricular, o sea, en la parte de atrás de los oídos, de las orejas, se va a ver un moretón, y los ojos de mapache. Estos dos últimos datos son datos tardíos. El paciente y es curioso y les puede pasar algún día, pueden ir a atender a un paciente que se cayó, se cayó de la azotea, por ejemplo. Se levantó, pues estaba pasadito de copas, no quiso ir ¿cómo se llama? No quiso ir al hospital, no quiso que lo valoraran, se quiso seguir echando las chelas, pues regresa a tomarse una cerveza y de ahí se siente mal, vomita, le da sueño y se va a dormir, ¿va? 2 o 3 horas después se levanta destrozando todo, haciendo un show y te vuelven a llamar porque pues se levanta, golpea, insulta y se cae, no puede caminar, no se puede levantar, está desorientado, nadie lo conoce, él nunca se porta así. Llegas y lo encuentras con ojos de mapache. Trauma de cráneo, ¿va? Llévenselo, como sea, aunque sea engañadito, aunque sea paradito, aunque sea, o incluso díganle al familiar, si no quiere ir en la ambulancia, llévenlo ustedes, pero llévenlo porque se les va a morir aquí. ¿Sí me explico? Entonces, es muy, muy, muy importante, chicos, que ustedes sepan cómo identificar este signo. Lo mismo los ojos de mapache, ¿va? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Seguros? Sí. Fracturas bacilares. ¿Cuáles van a ser las fracturas bacilares? Entonces las voy a poner en otro lado. Ay, mi computadora no trae ¿cómo se llama? Fracturas bacilares. No está aquí. Tal vez ando buscando una imagen. Esta la vamos a usar. Ahí voy. Ya se peló Pablo. Anda fallando su internet, dice. Sí, eso dijo. ¿Ya se ve la imagen? ¿Ya se ve? Sí. ¿Ya se ve? Sí, ya. Muy bien. Ya se mira. Ok. Las fracturas bacilares son correspondientes a la base de cráneo, ¿va?
La base de cráneo se va a determinar en esta zona aproximadamente, ¿sí? Toda esta zona se va a determinar como base de cráneo, ¿va? Esta zona no la podemos ver, esta zona está, es donde está sentado el cráneo, donde estamos, ahora sí que hacia adelante, hacia esta parte de acá, cruzando el huesito frontal y cruzando el etmoides tenemos la cara, el macizo facial. ¿Eh? Entonces, esto se considera la base de cráneo. Cuando hay fracturas basilares, se le llaman así por ser la base del cráneo, es porque tenemos fracturas en estas zonas, ¿va? Esta es una fractura de base media, base posterior y base anterior del cráneo, cuando se fracturan estas zonas, ¿va? Y hay fracturas que se llaman lineales, que son así, ¿va? Ya sea así, ya sea así. Estos tipos de fracturas son de base de cráneo. No importa si la fractura es de base de cráneo, no importa si la fractura es la parte de arriba del cráneo, siempre vamos a estar pendientes a datos de herniación. Obviamente, las fracturas en esta base del cráneo, recuerda que están más cerca de generar o con más riesgo de generar una herniación infratentorial. Por lo tanto, si nosotros encontramos a un paciente con datos de fracturas basilares, tenemos que estar conscientes que puede haber datos de herniación de manera rápida y nos va a comprometer con las funciones vitales del paciente, ¿va? Va. Muy bien. Esta diapositiva, chicos, es la que vale el tema, ¿sale? Esta diapositiva, háganla una tarjetita. Esto es lo que conocemos como peladito y en la boca, prácticamente, ¿va? Todo lo demás es teoría para que ustedes vayan soportando el por qué hacemos y por qué no lo hacemos y por qué encontramos todos estos datos, ¿sí? Va. Va que va. Y de ahí vienen las causas extracraneales, ¿sí? En las causas extracraneales, si te acuerdas, ya vimos las intracraneales, eran hematomas intracraneales. Vamos a darle un repaso. Los hematomas intracraneales eran 4. ¿Cuáles eran, Marroquín? Intracraneales. Intracraneales, hematomas intracraneales. ¿Cuáles eran? Vimos 4. Bueno, mencioné 4 y le di mucha importancia a 2. Le digo. Lo que era el hematoma epidural, ¿no? Ese es uno. ¿Cuál otro? Hematoma epidural, la de Búscalo, léelo, búscalo. subdural, Subdural, ¿cuál otro? la de Subaracnoideo e intracerebral. Vamos a anotarlos aquí. Epidural,
subdural, subaracnoideo e intracraneal. ¿Sale? Estos son los 3 tipos de hematomas intracraneal. Cuatro, perdón. Ahora, el edema se va a presentar en ambos. Nos quedan 10 minutos de Zoom. El edema se va a presentar en ambos. En los hematomas, y él nos va a generar también un efecto de masa. ¿Va? Y el efecto de masa nos va a llevar a definir si hay datos de herniación o solamente es perfusión. ¿Va? Ahora, las causas extracraneales va a ser todo aquello, no sé si te acuerdas, aquí hice un dibujito de una cabecita y un cuerpecito. ¿Va? Las extracraneales es hipotensión. ¿Va? Hipotensión, sabrá Dios por qué sea. Simplemente hipotensión. Por sangrado externo, por hipovolemia, que es el sangrado. Por ejemplo, puede ser por shock anafiláctico, por shock medular, por el que tú quieras. La hipotensión obviamente principalmente va a ser por hipovolemia. Hipoxia. La hipoxia es importantísima. ¿Por qué? Porque la hipoxia se va a derivar de muchas cosas, Marroquín. De un mal manejo de la vía aérea, de un mal manejo de la ventilación, de un mal manejo o de un trauma de tórax. Puede ser que esté involucrado un trauma de tórax, puede ser que esté involucrado un envenenamiento, puede ser que esté de un mal, pues sí, una mala práctica del personal hospitalario. Toda la hipoxia es gravísima, la hipoxia es importantísima evitarla, ¿va? Entonces, muy, muy, muy pendiente de mantener la hipoxia. Hipocapnia, hipercapnia, pues esto va de la mano con la hipoxia. Si yo tengo bajo oxígeno en la sangre, hipoxemia, si yo tengo la sangre con poca, vaya, si yo no tengo mucho oxígeno en la sangre, voy a generar hipercapnia. ¿Y qué pasa con la hipercapnia? Recuerda que la hipercapnia es ¿cómo se llama? Hace que mi paciente vasodilate, ¿sale? Y el vasodilatar, imagínate si el cerebro se está herniando, imagínate si no tiene lugar, imagínate que ya sacó el cefalorraquídeo, ya sacó la sangre venosa y tú abres las arterias para meter sangre arterial. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Hipercapniar? La hipercapnia, recuerda que lo que hace es mandar, hacer las venas grandes y mandar más sangre al cerebro. Imagínate, si de por sí no tienes espacio y todavía le mandas más sangre arterial al cerebro, pues lo vas a aplastar más rápido, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso es la hipercapnia. La hipocapnia hace una vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la llegada de sangre al cerebro, pero pues esta te va a llevar a esto, ¿va? Entonces, esa es la parte importantísima de saber cuándo sí y cuándo no usar el oxígeno en el trauma de cráneo. Hipoglucemia. Si el paciente está hipoglucémico, sí actuamos, ¿va?
si le ponemos glucosa. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita de glucosa. ¿Va? Mi glucosa debe estar más arriba del 60, perdón. ¿Sale? Si hay hiperglicemia no hacemos nada. Al final de cuentas, si ponemos insulina nos vamos al riesgo de hipoglucemia. Entonces, cuando hay hiperglicemia no hacemos nada. Cuando hay hipoglucemia, si colocamos glucosa y convulsiones, lo único que tenemos que hacer contra las convulsiones es detenerlas. ¿Va? Si tenemos medicamentos anticonvulsivos, lo colocamos, pero con mucho cuidado, porque ese medicamento anticonvulsivo, que el principal es diazepam o midazolam, nos va a mandar a una falla pulmonar. Bueno, a un decremento del patrón ventilatorio, y eso obvio nos lleva a una hipoxia. ¿Va? Listo. ¿Estamos bien? Sí. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Y eso es trauma de cráneo. Tratamiento, manejar de manera excelente nuestro X, A, B, C, D. Entonces ya tienes listo trauma de cráneo. Nos quedan 3 minutitos para el Zoom. Sí. Muy bien, muy bien. Ok. Trauma de tórax. En trauma de tórax tenemos que comprender 3 puntos importantes, ¿va? El trauma de tórax es un poquito más amplio en la parte anatómica. Ahí les va el porqué. Una, vamos a trabajar con la mecánica de la ventilación. ¿Va? La mecánica de la ventilación se va a trabajar de manera muscular, ¿sí? Para respirar, el cuerpo lo que utiliza principalmente es el diafragma. Es el músculo más grande y el más importante de la respiración. El diafragma es como una cúpula, como si habláramos de un paracaídas, ¿sale? Que va adherido desde la parte de atrás del tórax, o sea, pegado a la espalda, a la columna y todo esto, y va a ser como una cúpula hacia la parte anterior, ¿sale? Por arriba del estómago, por arriba del hígado, del vaso. Va a ser como si ustedes cubrieran toda la parte de encima del abdomen, ¿va? Con el diafragma, y toda la orilla de la cobertura del diafragma lo pegaran hacia las orillas, ¿sí? Eso es lo que es el diafragma. Cuando el diafragma, para ventilar, lo que hace el cuerpo es contraer el diafragma. Cuando el diafragma está aquí, o sea, como está aquí en la imagen, lleva esta forma. Y cuando el cuerpo ventila, el diafragma se contrae más o menos aquí. ¿Va? Sí. El diafragma baja. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando el diafragma baja, los pulmones que están adheridos al diafragma
son arrastrados. ¿Va? Sí. Son arrastrados por el músculo. Y se hace un poquito más grande el pulmón. Ahora, también estos músculos pequeños que se le consideran músculos accesorios de la respiración, que son las costillas, los pectorales